Buenas noches a todos mis amigos y amigas y hermanas, como hermanos que nos visitan y que igualmente están con nosotros. Esperamos que la palabra de Dios sea con todos, pero igualmente que la palabra de Dios sea de instrucción para nosotros. Yo sé que en muchas ocasiones todos nosotros hemos conectado las pruebas, las dificultades, las espinas, las cruces y toda la diversidad de adversidades. La conectamos muchas veces con fracaso y también retroceso. Sin embargo, en la palabra de Dios y a través de la vida del apóstol Pablo, vemos que no siempre es así. Hoy vamos a estudiar un tema llamado Victorias en la adversidad. En esta ocasión me van a permitir compartir pantalla y que podamos nosotros ver a través de la diapositiva, podamos ver de qué se trata este importante y novedoso tema. Los propósitos de este tema es encontrar el contexto histórico situacional del mensaje, es comprender que hay crecimiento en situaciones desafortunadas, entender que la vida es valiosa si estás en Cristo. Igualmente queremos presentar que la muerte es un triunfo si morimos en Cristo. Vamos a estudiar un tema encontrado en esta ciudad y en el libro que se saca de esta ciudad llamado Filipenses. Filipos, esta ciudad importante en relación como la primera ciudad que fue conquistada por el Evangelio de Europa. Vamos a ver rápidamente una introducción acerca de esta ciudad. La ciudad está ubicada al este de Macedonia y al norte de Grecia. Está situada en una parte importante, como les decía, en una ruta comercial que existía entre Asia y Europa. Así que allí también fue fundada en el 357 por Felipe II, padre de Alejandro Magno, y allí hay oro, hay plata, es una tierra fértil. Hablando acerca de Felipe o Filipo II de Macedonia, se ha encontrado el arqueólogo Manolis Andrónicos. En 1977 descubre la tumba de este importante rey y fue un importante hallazgo. La Epístola a Filipenses fue escrita en Roma durante el primer encarcelamiento de Pablo en esta ciudad. Había pasado más de 10 años después que Pablo predique por primera vez el Evangelio en esta ciudad. Aquí vamos a ver solo algunos restos encontrados ya en esta misma ciudad. Lucas habla en la circunstancia en la que se predicó en esta ciudad. Mientras el apóstol estaba en Troas, en la costa noroeste de Asia Menor, alrededor del año 50, recibió una visión en que contempló un varón macedonio que le suplicaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y así lo hizo junto con sus compañeros. Ahora, Troas es desde donde se está encontrando, donde dice la palabra de Dios que se encuentra el apóstol Pablo en Troas. Troas es, como ya dijimos, es ese puerto, hay un puerto y es una zona comercial entre Asia y Europa. En Troas también originalmente el nombre era distinto, era un distrito ubicado en el este de el Esponto, en la Misa Occidental, donde se encontraba la famosa Troya de la Ilíada de Homero. Así que ya ustedes saben. Troas del Nuevo Testamento fue fundada por Antígono, uno de los generales de Alejandro, no lejos del lugar de la antigua Troya, y lo que se le dio el nombre de Antigonía o Antigonia. Más adelante hubo otros cambios hasta que finalmente en este momento se encontraba con el nombre de Troas. Troas apenas vemos un puerto ya deshecho completamente con pocas evidencias allí. El apóstol Pablo le escribe a los obispos y diáconos, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos en Cristo Jesús que están en Filipos. Filipos, aquí vemos la entrada de la ciudad con algunos restos que podemos ver allí.
y una zona un poco más alta podemos ver los restos de la ciudad de la ciudad de Troas. Hablemos un poco, o de Filipos, perdón. Hablé en este momento de Filipos, los restos de Filipos. Ahora, hablemos un poco de los triunfos del pasado. Filipenses 1, capítulo 1, versículo 12, dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Él habla de cosas pasadas que le han sucedido. Habla de que a pesar de lo que le ha sucedido, el evangelio ha estado avanzando. Habla de que eso es que le ha sucedido en el pasado. Está mirando que en el pasado, aunque no ha sido fácil, ha sido difícil, ha habido triunfos. ¿Y de qué pasado está hablando el apóstol Pablo? Bueno, pues encontramos en Filipos una cárcel, y muchos dicen que es la cárcel donde el apóstol Pablo estuvo preso y que se dio un tremendo terremoto el cual abrió camino. Vemos algunos restos allí de esa cárcel. Pero Elena White dice: las aflicciones, las cruces, las tentaciones, la adversidad y nuestras variadas pruebas son los medios que emplea Dios para refinarnos, santificarnos y hacernos dignos de su alfolí celestial. ¿Sabe qué significa esto? Que evidentemente ella está hablando y alude a lo que Pablo también está, o conecta con lo que Pablo está diciendo. Él dice: en tiempo pasado no ha sido fácil, esas son cosas de lo que me ha pasado, pero no me arrepiento porque el evangelio ha surgido. Pablo estuvo preso en Filipos. No fue que la pasó tan bien, no está tan bien en la cárcel, pero Dios hizo un milagro allí. Y esas son las cosas y adversidades por las que se pasa, y estas pruebas que pasa, que le dice Elena White, son los medios que emplea Dios para refinarnos. Pero el apóstol Pablo no se queda ahí, habla de los triunfos del presente. En ese momento, como dijimos anterior, al escribir la carta, Pablo se encuentra en su primer encarcelamiento. Dice en Filipenses 1:13: de tal manera que mis prisiones se han hecho patente en Cristo en todo el pretorio y todos los demás. El pretorio. Aquí vemos en esta imagen que podemos ver aquí, hay restos del pretorio en a la que se está refiriendo el apóstol Pablo, definiéndolo así. El pretorio era el nombre de una tienda de un general, así que el nombre se determina por del pretor, como uno de los principales magistrados romanos durante la República. De manera que el apóstol Pablo se encontraba en el primer encarcelamiento vigilado por los generales, no muy lejos de el pretorio. Pero pasó algo, porque Pablo era vigilado cada 6 horas aproximadamente con 2 soldados diferentes. Él dice: estas oportunidades, o más bien vio esto como oportunidades para predicar, y dice que toda la guardia imperial, toda la guardia de este encargado por este general, había escuchado del evangelio. El evangelio no se estaba deteniendo. Todos sabrían que Cristo, todos o escucharon de Cristo. Ni la adversidad no detuvo el evangelio. Y dice el texto: a todos los demás, o sea, todos con los que él tuvo oportunidad en Roma, él les predicó a discípulos, les predicó a laicos, líderes, autoridades civiles, a todos les predicó. El testimonio realmente fue creciente. Filipenses 1:15. Algunos, la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. El evangelio no se detuvo. Las buenas nuevas eran difundidas por todas partes. Y en tercer lugar, él habla de los triunfos futuros. Su esperanza estaba en una victoria final. Cristo traería su vida. Hermanos, Filipenses capítulo 1, versículo 19 dice: porque sé que por vuestra oración
y la suministración del Espíritu de Cristo, esto resultará en mi liberación. En el primer encarcelamiento de Pablo, él esperaba salir. Tiene una confianza de que iba a ser liberado. Pues sé que resultará en mi liberación, dice el texto. Confiaba que la última palabra la tenía Cristo, ni siquiera el emperador. Debido a sus oraciones, a las oraciones de los filipenses, Jesús podía obrar a través de su espíritu. Él dependía completamente del Señor. Qué maravillas, qué maravilla. A pesar de sus infortunios, de su dificultad y aún estando preso, él está escribiendo con esperanza. Ahora bien, nosotros confiamos en el Señor. Debiéramos tener una confianza absoluta en el Señor sobre la vida. Debemos de confiar aún cuando la muerte está cerca. Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No sé cuántos de ustedes, o más bien, yo sé que algunos, si escucha a un hermano hablándole diciendo, yo quisiera morirme, nosotros lo reprendiéramos, lo buscáramos un psicólogo, buscáramos al pastor, le dijéramos, habla con tal hermano, porque tiene problemas de depresión. Pero aquí Pablo está diciendo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ojalá y me muera. Morir no hay problema, morir es ganancia. Si me muero, no hay problema. ¿Qué convicción tenía? ¿Qué convicción? La vida es digna de ser vivida solo si es una vida con Cristo, si es una vida realizada en Cristo. Morir es una ganancia porque la unión con Cristo se realiza en plenitud. Aún en las circunstancias difíciles, Dios nos dará oportunidad de servirle, hermanos. Nuestra confianza y fe deben estar en Jesucristo. Igualmente, Él se merece nuestra fidelidad. Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin. Alabado sea el Señor. Hermanos, finalmente, el apóstol Pablo, al final de sus días, murió. Y murió en esta cárcel donde también se cree que allí estuvo Pedro, la cárcel mamertina de Roma. Actualmente ya se publicó de que producto de la pandemia estaba cerrada y ya se reaperturó para que los visitantes puedan entrar. Y en esta mesa allí eran torturados aquellos y muchos de aquellos que creyeron en Cristo Jesús, que esperaron a Cristo. Y en este muro que ustedes ven así en modo de columna, allí fueron decapitados, fue decapitado Pablo, tal vez muchos cristianos que defendían a Cristo. La vida de Pablo fue una vida de crecimiento. La vida de Pablo fue una vida de ganancia. La vida de Pablo fue una vida de conquistas para Cristo. Pero la muerte de Pablo es digna de ser recordada porque en vida escondió su vida en Cristo y en muerte le es reservada la corona de vida hasta que Cristo venga en gloria. Hermanos, de verdad, ¿cuántos están dispuestos a creer que en el momento difícil, en los momentos difíciles, Dios nos dará oportunidades de servirle? ¿Te crees? Se puede creer aún en los momentos de angustia. Se puede esperar en Dios en los momentos de angustia. Se puede esperar. Más de 2, 3, más de 4 cartas Pablo escribió en los momentos difíciles de su encarcelamiento. Escribió varias que hoy nosotros le estamos aún sacando provecho. Hoy estamos hablando de eso y encontramos ahí esperanza. En los momentos difíciles pueden salir mensajes de Dios para ayudar a otros. ¿De verdad tú quieres dejar que Dios tome el control absoluto de tu vida? Porque si es así, entonces no hay por qué tener miedo. Si es así, entonces podemos vivir representando a Cristo. Podemos proclamar a Cristo donde quiera estemos. No hay por qué tener miedo entonces. Si de verdad Dios tiene el control absoluto de nuestra vida, es muy posible que terminemos en la cárcel
para que podamos predicarle a aquellos que están abandonados allí, a aquellos que están encerrados. Tal vez algunos hasta tendrán que pasar por momentos de dificultad de su salud para que le prediquen a aquellos que están en los hospitales. Tal vez algunos tengan que pasar alguna dificultad con familiar, con padre, con hijo, para que también puedas alabar a Dios en medio de la tormenta. El control absoluto implica muchas cosas en nuestra vida. Dejar que Dios tome el control es tener la seguridad que si la daga de la muerte llegara a nuestra vida, si la daga de la muerte llegara a penetrar nuestro cuerpo, morir tranquilos y confiados, porque Dios tiene el control. Porque aún nuestra muerte, en nuestra muerte, nuestras obras de bien, de gratitud, y la obra de adelanto de la misión siguen vivas. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros y darnos un seguimiento hasta ahora. Que la paz de Cristo sea con todos. Amén.